Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. El mundo continúa expectante tras el desplome en las bolsas de Nvidia, hasta el lunes la empresa de mayor valor del mundo. ¿Qué puede pasar? En México renunció el comité que debía escoger a los candidatos a ser elegidos jueces por voto popular. Hay polémica. ¿De qué se trata? Un estudio publicado en la revista Science Advances se refiere al daño que pueden causar en el cerebro los microplásticos. Hoy, la explicación. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 29 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las grandes bolsas de valores vivieron el lunes un auténtico terremoto. Ese día, la compañía tecnológica Nvidia, con sede en Santa Clara, en California, y considerada la empresa de mayor valor en el mundo, sufrió la peor pérdida en la historia de los mercados bursátiles en solo 24 horas. Hasta el pasado fin de semana, Nvidia valía $3,7 billones, es decir, 3,7 millones de millones. Estaba incluso por encima de Apple y Microsoft, pero el lunes perdió nada menos que $590 mil millones. ¿A qué se debió semejante desplome? Algo parecen haber anticipado en el canal CNBC el CEO de Microsoft, Satya Nadella, para quien había que tomar en serio lo que hacían en la China, y un socio de la financiera Benchmark, Chetan Puttagunta, según el cual en inteligencia artificial ese país estaba abriendo muchos ojos. I think we should take the development out of China very, very seriously. It's opened a lot of eyes of what is actually happening in AI in China. Pero la realidad es que el causante del desplome de Nvidia fue la irrupción de la compañía china de inteligencia artificial DeepSeek. Y todo porque el fin de semana, la aplicación de su chatbot o bot conversacional fue la más descargada en los iPhones a escala mundial. Lo impresionante es que superó a la del ChatGPT de OpenAI y que dejó atrás los largos y multimillonarios esfuerzos de Meta, Microsoft, Amazon y Google. Y ojo, los técnicos jóvenes de DeepSeek diseñaron el chatbot en 2 meses y con menos de $6 millones, una cantidad ridícula. ¿Cómo se explica que DeepSeek, compañía que surgió en 2023 de un fondo de inversión, haya logrado tal éxito sin utilizar chips de Nvidia? ¿Y qué viene ahora? Hablamos ayer en Madrid con Roberto Casado, experto en mercados del prestigioso diario económico Expansión. Hay que retrotraerse un poco para ver qué estaba descontando el mercado, qué esperaba antes de lo sucedido esta semana. Y básicamente lo que sucedía es que los inversores pensaban que los chips o procesadores de Nvidia iban a tener una especie de cuasi monopolio en el futuro desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial, que prácticamente todos estos desarrollos iban a necesitar los chips de Nvidia. Y esto iba a exigir una enorme inversión, tanto para pagar los productos que fabrica esta empresa, como para crear capacidad de procesamiento, centros de datos, etcétera. ¿Qué ha sucedido estos días? Y, de hecho, todo empezó la semana pasada cuando DeepSeek, esta empresa china, anunció que había sido capaz de desarrollar una aplicación de inteligencia artificial similar al ChatGPT a un menor coste o mucho menor coste que el que exige los chips de Nvidia, que utiliza, por ejemplo, OpenAI para ChatGPT, y menor coste y menor capacidad de procesamiento. Esto, de hecho, el mercado tardó varios días en digerirlo, porque el anuncio fue la semana pasada, pero fue este fin de semana y el lunes cuando el mercado se dio cuenta de que esto, en caso de tener éxito, y parece ser que los expertos que han analizado los datos de DeepSeek dicen que realmente es una aplicación que hace IA generativa, la hace más barata y con un menor esfuerzo de procesamiento,
pues se dieron cuenta de que esto podía acabar por completo con ese plan de negocio o esa visión que tenían de Nvidia. Y esto es lo que explicó el desplome no solo de Nvidia, sino de otras empresas que hacen microprocesadores, pero también de compañías eléctricas que supuestamente iban a suministrar ingentes cantidades de energía a los nuevos centros de datos y las propias empresas que hacen o que construyen centros de datos. ¿Hacia dónde va ahora a ir el mercado? Pues hay dos visiones opuestas. Una, creen que esto puede ser un golpe fatal para Nvidia, o por lo menos para las perspectivas de negocio de la compañía, y que es verdad que va a seguir siendo una compañía exitosa en el mundo de la inteligencia artificial, pero tendrá o bien que abaratar sus chips o vender menos. Y hay otros que piensan que al contrario, que este abaratamiento de las aplicaciones de inteligencia artificial lo que van a llevar es a un uso mucho mayor de esta tecnología, lo que a su vez llevará a una mayor demanda de los chips de Nvidia. Ahora el mercado va a estar estas próximas semanas o meses digiriendo toda esta información y veremos cuál de las dos disyuntivas toma al final la bolsa. En México se presentó ayer una importante novedad relacionada con la elección popular de jueces y magistrados, prevista para el 1 de junio. Ocurrió cuando los 5 miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron tras considerar que cumplir su tarea era inviable. ¿Cuál era su tarea? Seleccionar las listas de los candidatos que serán sometidos a la consideración de los ciudadanos, que en 4 meses deben votar por los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia y por docenas de jueces y magistrados. Un total de 881 cargos judiciales. Pero los candidatos a esos cargos, tras la renuncia ayer del Comité de Evaluación, deben ser seleccionados por el Senado mediante insaculación, proceso por el cual se meten sus nombres dentro de un saco para hacer un sorteo. Lo explicó así el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Por insaculación se van a definir ya están definidos los mejores perfiles, y de los mejores perfiles, qué personas son candidatas por los 3 poderes. Todo este proceso ha generado una controversia mayúscula en México. El origen del debate fue la aprobación de la reforma judicial el pasado mes de septiembre, cuando aún gobernaba Andrés Manuel López Obrador, que el 1 de octubre le entregó el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum. Las críticas a la reforma fueron severas. Algunos juristas señalaron que elegir popularmente a los jueces puede llevar a ciertos candidatos a financiar sus campañas con dineros de la corrupción o del narcotráfico. El Congreso, dominado por el partido oficialista Morena, no les hizo caso. En medio de este panorama, ¿qué significa la renuncia de los 5 miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial en México? Llamamos ayer a la capital de ese país a Carlos Loret de Mola, conocido periodista de Latinus y columnista de El Universal. Cuando se diseñó la reforma judicial en México para que todos los jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte fueran electos por voto popular, el régimen, que lo hizo aplastando con su mayoría y sin consenso de la oposición, diseñó que habría 3 comités para evaluar quién realmente podía ser candidato a juez, magistrado o ministro. De esos 3 comités, dependientes de los 3 poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, solamente uno no estaba controlado por el régimen, el del poder judicial. Le pusieron todos los bloqueos a su alcance hasta que lograron doblarlo y que los 5 integrantes de este comité judicial renunciaran. En el fondo, es el régimen tomando totalmente el control de una reforma judicial que no es democrática, que simula que elija a los jueces cuando en el fondo todo se está haciendo para que queden los jueces que el régimen quiere, los magistrados que el régimen quiere y los ministros de la Suprema Corte que el régimen quiere. Se pusieron plazos en esta reforma y los comités controlados por el régimen no han cumplido los plazos. Se dijo que se iba a sortear en una tómbola quiénes podían ser candidatos y el desastre fue una tómbola a la que se le caían los números a la hora de la rifa. Se dijo que no se iban a hacer campañas anticipadas, pero ya están las favoritas del régimen haciendo campaña anticipada. Dijeron que iban a organizar las autoridades electorales esta elección de jueces, pero no les dieron presupuestos. Dijeron que los comités iban a depurar las listas de los aspirantes. Los comités controlados por el régimen no las depuraron.
ya que el régimen se deje de simulaciones, que asuma su papel como la nueva figura autoritaria de América Latina y que designe a los jueces, a los magistrados, a los ministros y los controle el régimen. Así más fácil, nos quitamos de tanto problema y tanta simulación. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El sábado se conoció un nuevo estudio sobre los microplásticos, esas partículas de menos de 5 milímetros que se encuentran en muchas partes, como el agua que tomamos o el aire que respiramos. Esto dice también sobre los microplásticos la agencia de noticias France Press. El nylon o polietileno, por ejemplo, una mezcla de polímeros y aditivos, son microplásticos constituidos de partículas minúsculas llamadas lágrimas de sirena. Estos elementos los hallamos en los productos que consumimos diariamente, como geles de ducha, cosméticos, fertilizantes, detergentes o pinturas. Las fibras sintéticas liberan grandes cantidades de microplásticos durante el ciclo de lavado. Otra gran fuente de esta contaminación proviene del desgaste de los neumáticos de los autos. Pero ojo, porque los microplásticos no están solamente ahí, también en los alimentos que comemos e incluso en la sangre que circula por nuestras venas. La investigación que se conoció el sábado busca establecer qué puede pasar si llegan a lugares tan sensibles como el cerebro humano. Y para saberlo, Paz, para saber si eso podría causar algún tipo de daño a los seres humanos, según esta investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Pekín, llamamos ayer aquí en Madrid al periodista y divulgador científico Luis Quevedo. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es si nos está intoxicando ese plástico desde dentro, ¿no? Sabemos que vienen de lo más común, botellas, envases, juguetes que están en el aire, que los respiramos, hasta en el sushi que cenamos seguramente. Y lo que nos falta son datos científicos. Y ahora, gracias a un estudio muy reciente publicado hace pocos días en la revista Science Advances, sabemos que, al menos en ratones, y aunque ni tú ni yo seamos ratones, es un animal modelo que se usa mucho en ciencia, en ratones estas partículas sí pueden llegar hasta el cerebro y allí causar algo parecido a pequeños infartos en vasos sanguíneos. Sí, en tu cerebro. O el de los ratones. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque los investigadores usaron una técnica de microscopía que se llama de 2 fotones. Es algo así como una ventana mágica para observar lo que pasa en tiempo real dentro del cuerpo sin sacrificar al animal. Bueno, cuando dieron a los ratones agua con partículas fluorescentes de poliestireno, de un tipo de plástico habitual, descubrieron que las células inmunes se las comen, las engullen, las consideran basura, algo que hay que eliminar. Pero claro, al no ser materia orgánica, se atanca el plástico dentro de ellas. ¿Qué pasa? Que estas células engordadas con plástico quedaban atascadas a su vez en capilares dentro del cerebro, en los vasos sanguíneos más delgaditos que tenemos. Imagínate como un atasco de tráfico en una carretera minúscula, ¿no? Pero no son coches, son células cargadas de plástico. Esto tenía consecuencias concretas y medibles. Los ratones reducían su movilidad, su actividad durante días. Bueno, vale, he dicho, no somos ni tú ni yo ratones. Entonces, ¿qué pasa con los humanos? Bueno, pues aunque no podemos asegurar que ocurra exactamente igual, ya sabemos que los microplásticos están en nuestra sangre y en los órganos. Tenemos estudios anteriores que lo han vinculado a un mayor riesgo de infarto o de derrame cerebral. Y aquí viene el detalle seguramente inquietante. Y es que las partículas más pequeñas conocidas, que se llaman nanoplásticos, todavía más pequeñas que los microplásticos, son las más problemáticas porque éstas pueden viajar sin ningún tipo de restricción o casi por nuestro cuerpo. Claro, muchas de estas vienen de objetos diseñados para hacernos la vida más fácil, ¿no? Envases electrodomésticos, dispositivos médicos incluso. Y bueno, parece que esta comodidad puede estar teniendo un precio. Es importante tener en cuenta que primero habrá que replicar esto en personas, en ratones está bien, pero no somos exactamente iguales, y después valorar la cantidad de ese riesgo, porque vivimos en un mundo en el que necesariamente hay cosas que nos intoxican en el aire que respiramos, en la comida que comemos, el sol nos da vitamina D, pero también nos puede causar cáncer. Entonces es todo un equilibrio. Esto se coloca en el plato de la balanza malo para los plásticos. Esperemos a ver qué dictaminan futuros estudios.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Argentina, el gobierno de Javier Milei anunció ayer que pondrá una valla de 200 metros en Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, donde, según las autoridades, cruzan a diario muchas personas sin control alguno. Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró grupo terrorista el Tren de Aragua e hizo un anuncio en caso de que el régimen venezolano de Nicolás Maduro sea castigado con sanciones internacionales. El Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. En 2024, España creó 468.200 puestos de trabajo, con lo cual la tasa de paro cayó al 10,6%. Es la menor cifra de desempleo en ese país desde 2008. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez logró romper hacia abajo la barrera del 11%, el paro en España sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Estos datos se suman a que a finales del año pasado, la revista The Economist dijo que la economía española fue la mejor de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer en París un nuevo renacimiento del Museo del Louvre, que comprenderá una entrada principal más cerca del río Sena, prevista para 2031. Macron explicó que el actual museo fue diseñado para recibir 4 millones de visitantes al año, cuando recibe casi 9. Dijo que a partir de 2026 las entradas serán más caras para los ciudadanos de fuera de la Unión Europea y señaló que la Mona Lisa o la Gioconda, la incomparable obra de Leonardo da Vinci, tendrá una sala especial con acceso independiente. La création de ces nouvelles salles sous la cour carrée doit permettre d'installer la Joconde dans un espace particulier. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.